Muchísimas gracias a todos. Lourdes, bienvenida. Gracias, Guillermo. Buenos días. Bueno, pues como bien os ha contado Guillermo, soy Lourdes y yo nací en el mundo del comercio exterior a la par que la figura del operador económico autorizado. Puedo decir que me enamoré completamente de la figura porque esta figura, para todos los que estéis estudiando y os estéis planteando un futuro profesional dentro de todo lo que es el comercio exterior, esta figura que está totalmente ligada al mundo de aduanas es una figura que hace un recorrido completamente entre todos los miembros de la cadena logística y nos va a enseñar todas las ramificaciones que el comercio exterior tiene dentro del entorno económico en el que actualmente nos movemos. Mientras que hablamos, voy a compartir una pequeña presentación que he hecho y así se nos puede hacer un poquito más llevadero, a ver, mi conversación con vosotros esta mañana. Lo primero que me gustaría explicar o que todos entendamos por qué aduanas y el operador económico autorizado tiene la suerte de abrir estas charlas es ¿dónde van a estar las aduanas en el 2025 o dónde van a estar las aduanas en el 2030? Bueno, pues para todos los que hoy os planteáis un futuro profesional en el comercio exterior, a mí me gustaría que recordarais que las aduanas del 2025, del 2030, del 2035, no es que vayan a desaparecer, pero poco a poco el hueco en el mundo de la aduana lo irá cubriendo el operador económico autorizado. ¿Qué quiero explicaros con esto? ¿Qué quiero transmitiros con esto? Muy sencillo. Todo lo que sea vinculación con el comercio exterior, bien porque estudiéis tener trabajo en cualquier área, ya sea en el mundo del transporte, en el mundo de la comercialización, en el mundo de la fabricación, ya sea porque os dediquéis a cualquier actividad, desde agroalimentación, desde calzado, desde todos los productos van a estar íntegramente relacionados con el operador económico autorizado. Si el COVID nos ha enseñado algo a lo largo de, bueno, pues de este momento que nos está tocando vivir, está claro que la digitalización no es que esté aquí, es que no es que haya venido para quedarse, es que ya sí o sí o trabajamos en un mundo digital o no vamos a ninguna parte. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver aduanas, qué tiene que ver el OEA y qué tiene que ver el mundo de la digitalización? Pues muy sencillo. Todos los procesos que estén vinculados desde la empresa con el mundo de aduanas, en ese 2025 tienen que estar completamente digitalizados. Todos los procesos que una empresa realice en el mundo de las aduanas se tienen que resumir en procesos administrativos que van a estar íntegramente digitalizados. ¿Para qué? Para que la seguridad en la cadena de suministro nos proporcione que no haya fronteras y que todo sea más fácil. Entonces, ahí cabe la pregunta, ¿y por qué tengo yo que estudiar o conocer el operador económico autorizado si me quiero dedicar al mundo de aduanas? Pues muy sencillo. Todo aquel que no sea operador económico autorizado no va a poder tener vinculación con el mundo de aduanas. Esto significa que conocer esta figura nos va a proporcionar un amplio recorrido por todo el comercio internacional. ¿Que yo quiero ir a una feria y quiero saber cómo llevar mis productos a la feria? El OEA nos va a decir cómo. Que yo he vendido productos en Latinoamérica desde Europa o en Europa desde Latinoamérica, pues el operador económico autorizado nos va a decir cómo. Es más, para decir cómo tienes que hacer eso, todas las empresas deberían ser operador económico autorizado. Y ahí es donde vosotros, tanto los estudiantes de FP como los que en un momento determinado queráis ampliar con carreras universitarias, vais a tener opción de trabajo, porque todas las empresas deben ser operador económico autorizado, pero todas las empresas deberán tener expertos en el operador económico autorizado. Y va a haber tanta ramificación de expertos en el OEA, como os decía antes, como actividades desarrolla la empresa, ya seas una empresa de logística en el comercio internacional, ya seas una empresa que comercializa,
como lo que decíamos, ya sea cualquier producto el que tú comercialices. Va a haber una serie de exigencias normativas según seas un producto de agroalimentación, un producto de farmacia, un producto vinculado al juguete, al textil. Todos estos productos tendrán una normativa. ¿Quién va a especificar esa normativa? El operador económico autorizado. De ahí la importancia de que cuando estudiéis conozcáis aduanas y el mundo de las aduanas y el mundo del OEA. Si os fijáis en mi diapositiva, Numa es la primera plataforma que te permite hacer el proceso de solicitud del operador económico autorizado. De ahí, cuando tú vas haciendo el proceso de solicitud, que vamos a ir viendo poco a poco, conforme tú vas desarrollando ese proceso de solicitud, vas desarrollando todas esas actividades que van vinculadas con el comercio exterior. Como bien os decía Guillermo, Numa es la única plataforma que a día de hoy tiene presencia en el mercado nacional para que las empresas puedan ser operador económico autorizado. Las empresas a día de hoy, y ahí hay una gran oportunidad en vuestro futuro profesional dentro del comercio exterior, las empresas al día de hoy frente a los problemas esperan a encontrar soluciones. Cuando una empresa cuente con una persona capacitada en temas aduaneros, va a saber cómo actuar ante distintos problemas. ¿Por qué? Porque lo que se pretende con el operador económico autorizado es que las empresas se puedan adelantar a las incidencias del comercio internacional respecto al mundo de aduanas. Fijaros qué cambio tan importante en el comercio internacional. Actualmente yo mando un producto y me tengo que esperar a ver si la aduana me dice si es o no es correcto el movimiento de ese producto. Cuando en una empresa se es operador económico autorizado y hay gente especializada en OEA en su plantilla en el área de aduanas, se va a adelantar a esa información que nos quiere comunicar la administración. Cuando decimos que el operador económico autorizado es el futuro, y ahí va a haber mucha oportunidad de trabajo, nos estamos refiriendo a que el operador económico autorizado va a hacer que el control en las cadenas de suministro sea fiable, sea seguro. Además, es una norma mundial. No solo tienes que conocer el operador económico autorizado porque trabajes en Europa. En Latinoamérica hay un amplio desarrollo de la figura del operador económico autorizado. Además, no os tengo que contar a ninguno, si estáis ya en inicio de estudio de todo lo que es el comercio exterior y el mundo de la internacionalización, son continuas las noticias en prensa y en la tele que nos dicen cómo las cadenas de suministros tienen retrasos, cómo falta materia prima, cómo suben los productos porque hay una escasez en el movimiento de contenedores. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que hay un proceso puesto en marcha ya de digitalización y ese proceso de digitalización está, digamos, capitaneado por las aduanas. Las cadenas de suministro, que todos cuando estudiáis comercio exterior tenéis que saber que hay una cadena de suministro desde el origen del producto hasta la entrega de la mercancía, esa cadena de suministro hoy en día tiende a ser cada vez más exigente en la trazabilidad, en la transparencia, en la seguridad, de manera que el salto entre cada miembro de esa cadena sea fiable, sea seguro. ¿Quién nos va a decir que ese salto en el movimiento es fiable y seguro? El operador económico autorizado. Fijaros la cantidad de miembros que se mueven en la cadena para que veáis el desarrollo y la importancia del operador económico autorizado. Todos a día de hoy nos movemos ya digitalmente, unos con mayor capacidad que otros, pero hoy en día la digitalización es capitán en todo lo que tenemos dentro de nuestra vida diaria. Las aduanas no podían ser menos. Entonces, frente a esa importancia de la digitalización, hay dos líneas de trabajo enfocadas desde la Organización Mundial de Aduana para todo lo que es el comercio internacional. Una línea de trabajo enfocada en la digitalización para que el contacto y la comunicación entre todos los miembros de la cadena y todas las aduanas sea fiable, rápida y segura.
y la figura del operador económico autorizado. Entonces, si todos estáis estudiando digitalización, pues es importante que se os hable de la importancia del operador económico autorizado. Fijaros una cosa, desde la perspectiva de yo muevo mis contenedores fuera de la Unión Europea, el operador económico autorizado es donde tiene valor, porque dentro de la Unión Europea sabéis que estamos hablando de un único mercado y de que no existen fronteras. Pero la digitalización va a ser no necesaria, sino obligada. De hecho, ya lo es. Tú no puedes hacer procesos en el mundo de tus aduanas si no te encuentras digitalizado. Pues eso mismo, si lo queremos trasladar a movimientos con terceros países, no ya solo tienes que estar digitalizado, sino que tienes que tener el operador económico autorizado. Y una vez que tú seas operador económico autorizado y seas un profesional que conozca esta figura, pues vas a ser demandado por las empresas que importen o exporten. ¿Por qué? Porque tú vas a poder detectar de qué manera se pueden reducir los trámites administrativos en el mundo del comercio internacional. Tú le vas a dar un valor añadido a la empresa que a ti te quiera contratar por conocer la importancia del operador económico autorizado. Tú vas a conseguir, con el conocimiento en el mundo de aduanas y la figura del operador económico autorizado, que tu empresa reduzca costos, que sus movimientos sean más ágiles, que se reduzca todas las gestiones administrativas. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo, todo se está digitalizando. Vamos a conseguir, cuando conocemos la figura del operador económico autorizado, que toda esa complejidad que a día de hoy supone el contacto y la comunicación de las aduanas, todo eso se va a reducir gracias a la figura del operador económico autorizado. Fijaros la importancia que tiene esta figura para todos los estudiantes, que si tú te planteas que toda esa complejidad que la empresa tiene para hacer procesos de importación y exportación o incluso comunicación entre los miembros de la cadena, tú vas a ser un experto en valor porque tú vas a conseguir que la empresa, pues esos procedimientos laboriosos y costosos se los vas a reducir, tú vas a conseguir que esa legislación que a día de hoy es múltiple, tú conozcas, según como decíamos, a qué actividad te dedicas o qué producto comercializas, te haces experto en ese área y tú vas a tener un valor importante. Fijaros, a mí aquí me gusta hablar, decir, vale, yo voy a mi médico de cabecera y mi médico de cabecera me dice que, pero luego necesito un especialista y luego necesito un... Pues tú vas a ser el especialista del comercio exterior. Todos sabemos que para superar una situación de crisis hay que vender fuera. Perfecto, eso lo podemos saber todos. Ahora, ¿cómo vendo fuera y de qué mejor forma puedo vender fuera? ¿Cómo puedo reducir mis costos en mis trámites administrativos vinculados con la aduana? Pues ahí es donde tiene importancia el conocimiento y el saber de la figura del operador económico autorizado. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Si conozco la figura y conozco la forma de proceder en una empresa que sea OEA, lo que está claro es que querrá contratar a gente que no solo conozca el mundo de las aduanas, sino que conozca todo lo que es el valor del operador económico autorizado. De hecho, las empresas que van a poder ser OEA es desde una pyme pequeña, que se dedica al comercio internacional hasta una multinacional. Fijaros si tenéis cabida de trabajo, de opciones y de oportunidades, porque todas las empresas que se dediquen a la importación o exportación o son operador económico o no van a poder hacer gestiones a nivel internacional de manera segura, fiable y económica. Mirad si tenéis opciones para encontrar un puesto de trabajo. Además, aquí me gustaría hacer también referencia a la importancia, uniendo la importancia del tipo de empresa con la digitalización otra vez. ¿Cuál es el planteamiento de esas aduanas que decíamos? ¿Dónde van a estar las aduanas en el 2030? Vale, pues el planteamiento de las aduanas en el 2030 es que cuando una mercancía salga de aquí, del puerto de Valencia, y hablo de Valencia porque nosotros estamos en Valencia, pero puede salir de cualquier puerto de la Unión Europea, y vaya a entrar a cualquier puerto de Latinoamérica, esas aduanas deben estar conectadas digitalmente. Eso sabemos que más pronto que tarde
si no nos atrevemos a decir que casi que todas las aduanas están, bueno, que ya el contacto no es solo vía mail, sino que hay una digitalización dependiendo del volumen de los puertos, ¿vale? Pues desde que la mercancía sale del puerto de salida hasta que llega al puerto de entrada, todos sabéis que en el comercio internacional hay una media de 15, 20 o 30 días de comunicación. Ya estemos hablando con Latinoamérica, ya estemos hablando con Estados Unidos, ya estemos hablando con China, ¿vale? Ahí hay unos días que, gracias a la figura del operador económico autorizado, cuando la mercancía ha salido de un puerto, el puerto de llegada tiene que recepcionarla sin ningún tipo de inspecciones, sin ningún tipo de problema. Mirad la importancia que tiene. Cuando una empresa es operador económico autorizado, su mercancía que salga del puerto de salida tiene sí o sí que tener recepción en el puerto de llegada. Mirar la importancia de conocer, según la actividad de la empresa, las obligaciones y la normativa que nos está diciendo el operador económico autorizado que se debe cumplir para la libre circulación de productos. Mirar lo importante que es para una empresa reducir costos cuando la mercancía sale de puerto y te garantizan la entrada en puerto de llegada. Mirar lo importante que es esto para vosotros, porque si tú estás trabajando en una empresa que consigue que su empresa reduzca los tiempos, que su empresa reduciendo tiempos tenga ahorros económicos, que esos ahorros económicos se van a traducir sí o sí en tu incremento y en tu posibilidad de tener un puesto de trabajo. Todas las empresas lo que queremos es cubrir costos y obtener beneficios. Pues tú te vas a convertir, si conoces la importancia y las ramificaciones del operador económico autorizado, en un experto de comercio exterior que ayudará a la empresa a reducir costos para obtener beneficios. Y con esas diferencias, ese margen de diferencia es lo que tú vas a poder negociar para tu opción como experto en el comercio internacional. Mirar si es importante esta figura, que todos los que estéis estudiando ahora mismo sabéis que el tema de los ODS, el tema del desarrollo sostenible, el tema de la economía circular. Vale, ¿de dónde viene todo esto? Pues todo esto que nos están enseñando hoy en día, tanto los medios de comunicación como lo estáis estudiando, porque es importante la cantidad de difusión y divulgación que se está haciendo, la importancia de los ODS, del estudio del medio ambiente, de la protección de ese medio ambiente, de la reducción de consumo energético, todas esas variables que son las variables que nos estarán hablando de cómo va a ser la economía, no solo las aduanas, sino la economía del 2030, todas esas variables van unidas al concepto aduanas. ¿Por qué os digo esto? Las aduanas tienen, hasta el día de hoy, han sido vistas como esa ente o como ese ente administrativo que lo que hacía es que paraba un contenedor, nos obligaba a pagar unos impuestos, unos aranceles, vale. Pues si estamos diciendo, y sobre todo con la globalización y la digitalización y las ventas online, que lo que se pretende es saber que exista una libre circulación de productos, esa libre circulación de productos tiene que cumplir una serie de requisitos que son los que nos explican pues todo esto del consumo responsable, todo esto del crecimiento económico sostenible, de una justicia, de una libertad. Fijaros hasta dónde llega el estudio de las aduanas, que en ocasiones se puede plantear el estudio de costes de un producto cuando ese coste del producto está relacionado con la materia prima o la mano de obra. O sea, las aduanas se van a convertir en esos gestores del control del producto en el paso de movimiento de aduana a aduana, de puerto de salida a puerto de llegada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las aduanas van a tener no esa finalidad de control administrativo a nivel tributario, sino una finalidad. Esas aduanas del 2025-2030 van a tener un control más que administrativo, un control de calidad sobre el producto. De manera que una empresa que sea operador económico autorizado cumple todos esos requisitos. Entonces, si la empresa tiene que cumplir todos esos requisitos, tendrá que tener expertos que le digan cuáles son los requisitos según su actividad y según su producto. Ahí es donde tenéis un gran nicho de mercado como opciones de trabajo, según la actividad de la empresa y según quién sea la empresa.
¿Por qué tenéis que conocer la figura del operador económico autorizado? Pues tenéis que conocer esta figura porque dentro del comercio internacional, si estamos diciendo que las aduanas van a ser las que controlen tanto la gestión administrativa a nivel tributario como la gestión administrativa a nivel de control de consumo, cuando tú estudias la figura del operador económico autorizado, la empresa tiene que justificar unos controles internos en la calidad del producto, unos controles internos en el movimiento del producto, en la relación entre sus trabajadores con trabajadores externos, tiene que encontrar una seguridad en unas instalaciones, tiene que demostrar una capacidad en sus procesos de digitalización, pues todas esas que no dejan de ser obligaciones que la empresa tiene dentro del comercio internacional, a día de hoy están vacías en el sentido de que no hay mucho experto que sepa orientar a la empresa en esa línea. Es más, si estuviéramos hablando a día de hoy de por qué no hay muchas empresas que sean operador económico en el mercado, pues es muy sencillo. Primero, porque la figura es relativamente joven. Sí es verdad que con el COVID, con la digitalización, esto tiende a cambiar sí o sí. Cada vez tiene que haber más empresas que sean operador económico autorizado, que hemos dicho que eso va unido a la digitalización y que ya se está apostando por la digitalización, ¿vale? Y además de que cada vez tiene que haber más empresas en esa línea, que a día de hoy no hay muchas, se espera un rebrote de empresas OEA porque si no va a ser difícil la comunicación entre puertos. En el momento que las empresas empiecen a ser operador económico autorizado, van a buscar expertos en gestión aduanera, expertos en comercio exterior que conozcan esta figura. ¿Por qué? Porque para tú poder conectar o comunicarte con la administración vas a tener que ser operador económico autorizado. No quiere decir que si no lo eres no te puedas comunicar, pero no va a ser lo mismo. Una comunicación directa, clara y rápida a un póngase usted en la cola. En el momento que tú quieres ese tipo de comunicación, porque estamos hablando de experto a experto, la empresa necesitará en su plantilla, tanto interno como externo, lo que en ACOCE somos los profesionales independientes, necesitarán expertos, no solo en aduana, sino en obligaciones del operador económico autorizado. Entonces, ahí hay una opción que en los próximos 5 años o hay expertos que no existen en gestión aduanera y operador económico autorizado o las empresas van a tener un problema. Ahí tenéis a día de hoy un nicho de oportunidad. Yo aquí os quiero contar una anécdota. Yo al principio os decía que yo nací en el comercio internacional de la mano del operador económico autorizado. Yo os puedo garantizar que también fui en su día estudiante de FP, que esto es un mundo complejo. Yo os puedo garantizar que el mundo de aduanas tiene muchas ramificaciones, pero que en el momento que tienes la suerte de dar con un equipo de profesionales que te enseñan y te pueden formar en el camino exacto del comercio internacional, el mundo de aduanas es un abanico lo sumamente amplio como a su vez asequible. Si tú estudias y te formas en comercio internacional, en aduanas y en operador económico autorizado, estás en el momento ideal. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de fase de transformación. No hay mejor momento que llegar en el momento de transformación, que es lo que a mí me pasó. Yo llegué al mundo de aduanas en el momento, lo que pasa es que me pasó un poquito antes en el momento que se empezaba a hacer una pequeña transformación en todo lo que es legislación y normativa en el mundo de aduanas. Los que hayáis oído hablar de la gestión aduanera, habréis oído hablar, y si no os lo cuento yo, buscarlo en Google, que Google nos lo cuenta todo, el nuevo Código Aduanero de la Unión. ¿Qué nos venía a decir el Código Aduanero de la Unión? Que más o menos se empieza a estudiar y a modificar cuando yo aterrizo en el mundo de comercio internacional. Pues nos viene a decir que tiene que haber una transparencia en la cadena de suministro, nos viene a decir que las aduanas deben estar conectadas digitalmente, no solo entre ellas, sino entre ellas y entre las empresas, y que las propias empresas deben también conectarse digitalmente. Estamos en una etapa, en una época de transformación, de nuevo paradigma pero real, y que todo esto va a dar lugar a la importancia y los cambios de procedimiento
en el trato entre la administración, las empresas y las propias empresas, gracias a la figura del operador económico autorizado. El yo llegar a un mundo que está en transformación es lo que a mí me permite crear y desarrollar NUMA, la primera plataforma de operador económico autorizado. Fijaros lo importante que es para vosotros si empezáis a estudiar ahora la figura del operador económico autorizado, mirad lo importante que es cara a que en los próximos 10 años, si las empresas van a ser OEA, van a necesitar expertos de OEA. Si van a necesitar expertos de OEA, ahí tenéis una oportunidad. A continuación vais a tener otras charlas enfocadas en la digitalización de la logística, que queramos o no, esa digitalización de la logística irá unida a la importancia de aduanas y el operador económico autorizado, a la seguridad de los mercados, pero claro, es que una seguridad de los mercados, si yo quiero ir a determinados mercados, tendré que saber que mis socios son confiables. ¿Cómo sé si mi socio es confiable? Pues muy sencillo, es operador económico autorizado. Querremos hacer visitas a ferias, que son muy importantes. Vale, y cuando yo quiero ir a una feria, pues mirad qué importante es ir a una feria diciendo yo soy operador económico autorizado y tengo un equipo de profesionales que saben hablar del OEA. Hay muchas variables alrededor del comercio internacional que nos dicen de la importancia de aduanas, que nos hablan de la importancia del comercio internacional y que nos hablan de la grandísima importancia de conocer esta figura, y los expertos en el comercio internacional pues vamos a estar obligados a conocer toda esta figura. ¿Por qué? Porque todas estas obligaciones nos va a dar la seguridad no ya solo de la digitalización y de tener un contacto con lo que ya todos sabéis de la nube, la comunicación directa, etcétera, etcétera, sino la importancia de que todo esto sea transparente y seguro. Bueno, esta es la clásica diapositiva de quién eres tú. Y para cerrar, pues me gustaría que vosotros mismos os respondierais a la pregunta que yo dejo aquí a todos vosotros. ¿Quieres un futuro profesional en el comercio internacional? ¿Lo quieres en aduanas? Pues si lo quieres en aduanas, que sepas que el mundo de aduanas sí o sí va unido al operador económico autorizado. Entonces, si quieres estudiar comercio exterior, tendrás muchas opciones de trabajo. Puedes estar seguro que te tienes que estar formando continuamente, pero toda esa formación continua no va a ser más que un soporte a todos esos posibles cambios normativos que con la base del operador económico autorizado va a ser más fácil y asequible el poder conocer entre todos. Y bueno, yo he intentado llegar a mi tiempo, y si tenéis preguntas, pues aquí estoy a vuestra entera disposición. Días. Bien. Que sean facilitas, por favor. A ver, la primera es, ¿cuándo crees que el OEA será elemento de referencia en España? ¿Hay que esperar aún mucho para verlo implementado en las pymes? No. Tenemos, como os he intentado transmitir en la diapositiva, tenemos 1 o 2 años donde, una vez que vayamos saliendo de esta situación económica que nos ha tocado vivir sin previo aviso, pues conforme las empresas se quieran ir posicionando en mercados exteriores, tendrán que hacer un trabajo unido al posicionamiento como empresas OEA. Entonces, en un intervalo, bueno, yo siempre digo que este año es un año de trampolín, pero entre este año y el año que viene, la pyme se tiene que plantear ser OEA. También me gustaría hacer un matiz. El año pasado, en el Congreso de la Organización Mundial de Aduanas, se presentó el objetivo de que la pyme fuera operador económico autorizado. Entonces, digamos que en 2 o 3 años tiene que haber un repunte más que importante en empresas operador económico autorizado. Siguiente pregunta. En el autodespacho, ¿quién debe presentar las garantías de afianzamiento de la deuda aduanera y fiscal? Pues mira, me gusta esta pregunta y te voy a decir por qué. Porque si tú fueses operador económico autorizado, esas garantías se ven reducidas. Hoy en día en el comercio internacional, quien ha hecho la pregunta sabe por
Bueno, pues lo engorroso y lo complicado que es a nivel económico la presentación de avales. Si una cadena de suministro es operador económico autorizado, esos avales se van a ver reducidos y yo me atrevo a decir que con el tiempo cancelados, porque si eres una empresa fiable, esos avales no existen. Es una de las grandes ventajas de ser operador económico autorizado. Siguiente pregunta. ¿Qué fuentes de información utilizan los expertos OEA para mantenerse actualizados en el comercio internacional? Pues principalmente podéis llamarnos a ACOCES o podéis llamarme a mí, nosotros os ayudamos. Y hecha esta broma, las fuentes están sí o sí en, como os he comentado antes, el Código Aduanero de la Unión y todos los reglamentos que se van poquito a poco modificando en esa línea. Y tener en cuenta que el operador económico autorizado en la Unión Europea sigue una legislación, unas directrices, una normativa dentro de la Unión, pero que al final hay a nivel mundial una Organización Mundial de Aduanas que establece lo que se llama un marco normativo SAFE que se desarrolla por cada estado. Siguiente pregunta. ¿Se requerirá un título o una certificación para convertirse en OEA? Pues para convertirse en operador económico autorizado como empresa, está claro que sí o sí tienes que pasar, no tener un título, sino que tienes que pasar una serie de auditorías con la administración. Conforme vas pasando esas auditorías, la administración sí te va a pedir que garantices un equipo de expertos y ahí pues un experto en comercio exterior, alguien que pueda demostrar una antigüedad en el mundo del comercio internacional, más que título, digamos, se va a pedir una experiencia y un conocimiento teórico de la figura. Siguiente pregunta. ¿El proceso administrativo para ser OEA requiere mucha complejidad y trámites o cualquier empresa lo podría hacer fácilmente? A ver, ser operador económico autorizado no es fácil, entendiendo el no es fácil la burocracia administrativa que se precisa. De ahí, cuando yo os digo que nací junto a esta figura, pues los que vamos subiéndonos al mercado, al carro de los cambios, conforme los cambios se producen, eso me permitió a mí, el ir conociendo los cambios, desarrollar Numa. Numa es una plataforma digital que te hace fácil esa gestión administrativa que a día de hoy es tan complicada para la empresa. Vale, tenemos una pregunta general. Hay muchas preguntas, así que tendríamos que ir cortando. Soy estudiante. Para ser OEA, ¿qué debo de hacer? Si eres estudiante, bueno, pues puedes ser OEA en la modalidad de OEA de simplificaciones. Entonces tendrías que tener una formación específica en el mundo de aduanas, con lo que sí son los exámenes y las titulaciones que te da la propia agencia tributaria en el departamento de aduanas, pero eso es otra materia aparte, porque para eso serías estudiar para ser representante aduanero. Y luego, si quieres trabajar en una empresa identificándote como experto en OEA, pues podrías acudir a seminarios, a cursos de operador económico autorizado. De hecho, en ACOCES o yo desde Numa se suelen hacer cursos específicos en el conocimiento de la figura del operador económico autorizado. Siguiente, ¿qué deberíamos estudiar para especializarnos en materia de gestión aduanera digital? Wow, pues principalmente todo lo que es la variable del mundo de aduanas, desde aranceles, desde tributación, lo que os intentaba yo explicar de todo lo que es el control y luego tener un conocimiento que todos los que andáis en esa horquilla de los 19, 20, 22, 24 años tenéis, amplio del mundo de la digitalización. Pues bueno, controles de seguridad, copias de seguridad, procesos de comunicación, todo lo que es el proceso de digitalización y que poquito a poco Numa es la primera plataforma que hay en el mercado para el OEA. Pero hay otras muchas plataformas, por ejemplo, para la gestión en puerto, hay otras plataformas para el control de paraduaneros. Entonces, tener un conocimiento amplio, que al fin y al cabo las plataformas son todas intuitivas, de lo que es la comunicación con la administración de manera telemática.
y tener un amplio conocimiento de la importancia del certificado digital que todas las empresas sí o sí están obligadas a tener. Siguiente pregunta, ¿tenéis página web o desde dónde se puede descargar el software de Numa? No he sido capaz de encontrarlo en internet. Sí, la página está en proceso de transformación. De hecho, hay un dominio Numa-OEA y a partir de ahí puedes llegar a Numa. Y si no, hoy en día hay dos maneras de conectarte digitalmente con el mundo, que son las páginas web, estoy completamente de acuerdo con vosotros, y LinkedIn. En LinkedIn sí es verdad que hay muchísima más actualización de Numa porque la página está en proceso de transformación. Pero en LinkedIn puedes encontrar cualquier información referente a Numa. ¿Existen diferencias en ser OEA en Latinoamérica que al serlo en Europa? Pues fíjate, ahí me atrevo a decir que no, salvando que el OEA en Latinoamérica te lo tiene que dar la administración latinoamericana y aquí en Europa te lo da Europa. De hecho, mucha de la formación que se está haciendo en Latinoamérica se está haciendo por empresas españolas y no tiene muchas diferencias porque al final nuestro idioma es el castellano, es el español y es más fácil de interpretar la lengua española que la lengua inglesa. Entonces, los países latinoamericanos están viendo en España un reflejo para implantar el operador económico autorizado en cualquier país, Argentina, República Dominicana, Brasil, Honduras, Panamá. Bueno, no me quiero olvidar de ninguno. No hay más preguntas, gracias. A vosotros. Espero que os animéis a estudiar todo este maravilloso mundo del comercio internacional. Espero que os guste y de verdad que el mundo de aduanas es un mundo muy chulo, entre comillas complicado, pero espero que el operador económico autorizado sea una opción de futuro para todos los que os queráis dedicar a todo esto. Y ya termino, Guillermo. Muchísimas gracias, Lourdes, por el tiempo que nos has dedicado de tu valioso tiempo. Gracias por explicar a nuestros futuros profesionales en activo, tal y como todos hemos comenzado en esta profesión. En algún momento teníamos que comenzar, pero yo creo que con un elemento muy, muy integrativo y muy interesante para todos ellos, y es que mientras que uno estudia para formarse en comercio exterior y luego ve diferentes áreas o diferentes líneas dentro de la empresa, nos encontramos ahora mismo con un momento clave y puntual, aunque esto ya es histórico, Eloia, que es, como acabas de decirnos, que las pymes van a requerir tener un operador OEA, no un representante aduanero, que muchas veces el estudiante de comercio exterior se obsesiona en terminar su FP o su ciclo tal y estudiar representante aduanero. No. Lo que hay que hacer es completar la formación de comercio exterior y vincularla ahora mismo a intentar ser el OEA dentro de la compañía. Entonces creo que estamos en un momento verdaderamente interesante, fantástico, estos momentos que nos emocionan a todos los profesionales de comercio exterior porque es un mundo y es un momento de transición importante e interesante, y tener de ti la posibilidad de que nos puedas transmitir a todos los que te estamos siguiendo, los institutos, los centros de formación, las personas que están desde sus ordenadores haciendo su formación ahora mismo en online, pudiendo tener este acceso hacia personas como tú, que no somos fáciles, que no eres fácil de localizar en el día a día por tu agenda, indiscutiblemente, y con un mensaje tan sencillo. Para ti, para José, siempre hay un hueco. Sobre todo para los profesionales que están ahí estudiando, ¿verdad? Sí, así que muchísimas gracias, Lourdes. Si me permites un segundo solo, mira, lo que has comentado, una cosa es ser representante aduanero, claro, y otra muy distinta, experto de operador económico autorizado. Si me permites el símil, sin entrar en si las comparaciones son o no son, yo me imagino que nuestro foro hoy son estudiantes de FP, con una grandísima formación práctica en lo que va a ser salir al mundo laboral. Mientras que si tú estudias en una universidad, te dan una gran formación teórica de lo que es salir al mundo laboral. Mira lo importante que es hacer FP, sin entrar en qué es más o es menos, porque tú sales con la práctica. Pues esa importancia la vamos a llevar a un representante aduanero. Tiene una teoría completamente amplia de todo lo que es el mundo de aduanas, pero es que un experto en operador económico autorizado
tiene la práctica de lo que la empresa necesita. Así es. Entonces, ahí lo dejo. Estás estudiando FP y que conste que yo estudié FP, aunque luego hice universidad y bla, como todos, ¿vale? O casi todos, o cada uno su vida. Pero tú estudias FP, pide que te digan qué es el OEA, pide información, porque podrás tener la forma práctica de cómo solucionar problemas de aduana de manera práctica. Si te conviertes en representante aduanero tendrás teoría. ¿Sabes? No estamos diciendo que una cosa sea mejor que la otra, pero ahí está. Lourdes, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a las personas que nos estáis siguiendo y en unos minutos estaremos con vosotros en la siguiente jornada. Gracias, Lourdes, buen día. Hasta pronto.